En los últimos días, el país estuvo hablando de la asunción del nuevo superministro de Economía, de Desarrollo y de Agricultura del país, Sergio Massa. En un contexto de grave inflación y de crisis económica del país, ayer estuvo haciendo anuncio de las nuevas medidas, de las primeras medidas que tomaría en un paquete. Para entender un poquito de qué se trata, para poder profundizar, desmenuzar estas medidas, nos encontramos hoy con la presencia de Luciano Orellano. Bienvenido, Luciano. ¿Qué tal? Luciano es referente del Foro por la Recuperación del Paraná y es autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, además de un invitado que ya se ha vuelto habitual. Sí, gracias Marina, muchas gracias. Luciano, hemos charlado mucho acá en este Info sobre recuperar las riquezas de nuestro país, recuperar la soberanía, sobre todo recuperar el Paraná. Y cuando hablamos de estas cosas, siempre están en el centro las agroexportadoras. Sí. Ayer, en los informes que hizo el nuevo ministro Massa, también parecieron estar en el centro los agroexportadores. Así que, primero que nada, preguntarte a quién le habló ayer Massa. Bueno, ¿a quién le habló? Podríamos decir que el superministro, que después lo vamos a abordar, ¿quién puso al ministro de Economía? ¿No es cierto? ¿Cómo fue todo el armado para, diríase así, de hecho, un golpe institucional donde cambia el ministro? No sabemos si cambia el ministro, un superministro o un presidente. Es el tono que tiene, digamos así, este cambio. Bueno, lo más sorprendente en lo del ministro es lo que no dijo, digamos. Es como, te diría de alguna manera, tapar el sol con la mano. Es decir, no pudo pronosticar en esta situación donde él habla de un ordenamiento dentro del rumbo general, un emprolijamiento, ¿no es cierto?, donde da algunos trazos generales sin precisión. Hay que ver luego cuáles van a ser las medidas más, digamos, a la hora de la instrumentación en una cantidad de aspectos, pero lo más grave es lo que no dijo. Y en esto de tapar el sol con las manos, yo te podría decir los tres grandes dramas que tiene la Argentina. Es decir, no puedo dar una cifra aproximada. El principal drama que sufre el pueblo argentino es la inflación galopante que se lleva todo puesto. Vos sabés que el 90% de los trabajadores en blanco en la Argentina cobran menos de 104.000 pesos, lo que hace que sean pobres. Hay una crisis también en economías regionales, mercado interno, problema con el crédito, ¿no es cierto?, en la producción, y ni hablar de nuestros jubilados que nos llegan a 40.000 pesos, ¿no es cierto? Y así podemos seguir, digamos, todo lo que está vinculado, digamos, a la asistencia social, que está en una situación de emergencia. Es decir, cuando hablo de que de alguna manera no habla, yo diría, de los tres pilares, ¿no? En cuanto a esto de qué quiere decir tapar el sol con la mano, quiere decir que no habla de lo que más le preocupa, que es la inflación del 90%, que nos lleva todo puesto, no da una aproximación de cuál va a ser su política, y por el otro lado, es decir, que va a seguir una continuidad. Por el otro lado está lo que te mencionaba recién, ¿no es cierto?, la pobreza, la situación de salario, mercado interno, producción, tampoco da, digamos, y lo más grave de lo más grave. No habla del principal drama en materia de soberanía que tiene, ¿no es cierto?, como nos ilustraba este gran hombre que tuvo hace unos días aquí, el señor Ferrer, la soberanía del peso. Se habló del dólar, no se habla del peso. Y si hay una causa que tienen los argentinos, ¿no es cierto?, es la necesidad de reivindicar, recuperar su plena soberanía monetaria, pero no hubo una pizca que tenga que ver con estas tres cuestiones, dar una respuesta al pueblo argentino sobre la situación de inflación, cómo controlarla, qué medida, qué instrumento, ¿no es cierto?, la situación dramática, y dar una respuesta. Vos sabés que la semana pasada aquí, esta semana en la ciudad de Rosario, una movilización muy importante, los médicos que dejaron todos en la pandemia, de los maestros, bueno, empleados públicos, trabajadores en general, que han hecho una importante movilización. Es decir, estos tres temas han estado ausentes. Lo que
aparece, ¿no es cierto?, en sus anuncios, habrá que ver algunas cuestiones de instrumentación, lo que aparece, digamos así, un emprolijamiento, un ordenamiento, pero dentro de un rumbo general que en definitiva es antagónico con las necesidades del pueblo argentino, ¿no es cierto? No hablemos solo de lo más pobre, sino de la producción, ¿no es cierto?, bueno, todo lo que yo te mencionaba. Tal vez se me ocurre pensar, Marina, ¿por qué no hablo de la inflación? Y yo estaba pensando, claro, vos sabés que en lo que va en la recaudación de este año, la inflación, incluso, sabés que venimos de otra ministra, ¿no? La felicitaba Alberto Fernández porque en los últimos 23 meses la recaudación, es decir, había superado, ¿no es cierto?, a la inflación en 10 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el principal negocio de la inflación, cuando usted hace un contrapunto entre inflación y recaudación, gana la inflación. ¿Qué es la inflación? Vamos a hablarle. La inflación es un instrumento, un impuesto, un mecanismo que tienen los gobiernos más antipopulares para expropiarle, ¿no es cierto?, el dinero a los trabajadores. Todos los precios se mueven, pero hay algo que no se mueve, que es el salario. Entonces es un mecanismo, ¿no es cierto?, el más antinacional y popular. Sumémosle la moneda, entonces estamos frente a serias dificultades, digamos, en cuanto a los anuncios. Lo más preocupante de lo que no habló. ¿Y a quién le habló? Te lo respondo, tal vez de alguna manera. Bueno, le habló al establishment, le habló a los financistas, le habló a los organismos financieros internacionales, le habló a los exportadores, le habló a la mesa de enlace. Bueno, a eso le habló Alberto, como es este superministro, que no sabemos si es superministro, es el nuevo presidente. Bueno, esto da para mucho más. En su paquete de medidas, Massa habla de la crisis, habla sobre todo de la situación compleja internacional, principalmente en Europa. ¿Cómo es esto de la crisis? Porque por un lado se habla de crisis y él dice, bueno, hay que tomar medidas austeras y hay que cumplir con el pacto con el FMI. Pero por otro lado, tenemos récord de exportaciones, tenemos grandes ganancias de los bancos y de los monopolios. ¿Cómo es esto, Luciano? Y bueno, es muy sencillo. Si la Argentina, creo que lo venimos charlando, la Argentina está en una situación, está frente a una oportunidad, ¿no? Frente a una oportunidad en el sentido, no solo por la propia situación internacional, que lejos de lo que se dice que no es una posibilidad, que lo podemos explicar, lo podemos desarrollar, pero lo que hace que, si tenemos precios internacionales en lo que hace a los cereales, casi a 1914, 1945. Por eso se baten los récords, todos los récords de venta, de producción, ¿no es cierto?, volumen, venta y precio y recaudación. Entonces, ¿la crisis de quién? Digamos, cuando los terratenientes, no sé, lo que tiene el monopolio de la tierra, esos parásitos que viven de los alquileres, que se quedan con 10.000 millones de dólares todos los años, si nosotros le aplicamos un impuesto del 1%, del 5%, ¿no es cierto?, a los terratenientes, podemos salir rápidamente, ¿no es cierto? Y así también al capital financiero que interviene, 2.500 tipos, para decirlo de alguna manera, producen o administran el capital financiero, digamos, de la producción agropecuaria. Otros parásitos que están también en el campo, digamos así, y así podemos decir también de los exportadores, ¿no es cierto? Y ni hablar lo que es la timba, porque en este sentido, si hay un negocio, digamos, son estos tipos que tienen colonizada la moneda argentina con el dólar y están en todas las timbas, ¿no es cierto?, toda la timba financiera. Sí, ¿qué crisis? Baten todos los récords de ganancia, los pools de siembra, los exportadores, el latifundio la renta terrateniente, la banca, el capital financiero, la fuga, ¿no es cierto? La fuga que bueno, hay números que depende cómo lo tomé, son monumentales. La Argentina tiene casi un PBI, digamos, afuera, ¿no?, de remisiones de ganancias que se realizan y que se van de la Argentina. No hay una sola medida en cuanto a los ganadores, ¿no es cierto? Vos sabés que hay una revista Mercado que todos los años sale en junio
y tiene los 100 ganadores más importantes de la Argentina. No sé cuál será la razón que este año casualmente la han escondido, porque hace varios años que cada vez que salen hacemos nota, ¿no es cierto?, cómo van batiendo los récords de ganancia. Banco, comercio, latifundio, ¿no?, la renta parasitaria, ¿no?, financiera en toda su forma. Bueno, este año la están demorando, la estamos esperando. Así que dentro de unos días capaz que podemos hablar sobre, nos van a dar un poco los números, aunque sean un poco lavados, pero ¿qué crisis? Ninguna crisis. Es decir, la crisis es una política, la que nos descarga la crisis, un rumbo que nos descarga la crisis a los argentinos. Eso es lo que hay que dar vuelta. Vos me decías recién, no se sabe quién lo puso, o sí, creo que de eso tenés ganas de hablar, pero ¿Quién es? En estos últimos días se vivieron situaciones dramáticas de muchísima incertidumbre en el país que terminaron con la figura de Sergio Massa como principal figura de la coalición de gobierno en estos días. Y la pregunta es, ¿a qué intereses, o sea, quién es Sergio Massa? ¿A qué intereses responde? Bueno, nosotros desde el foro por la recuperación del Paraná, o desde la mesa coordinadora, ¿no es cierto? Vos sabés que se constituyó esta mesa que hicimos por la soberanía del Paraná, el Canal Magdalena. Hemos hecho una práctica para recuperar, ¿no es cierto?, la plena soberanía de nuestros ríos, comercio, dragado, todo lo que venimos mencionando. Y en esta coalición de gobierno, nuestro principal obstáculo que hemos tenido, ¿quién ha sido? ¿Quién dirige el Ministerio de Transporte? ¿Quién se opuso al Canal Magdalena? ¿Quién se opone a que nosotros podamos, si no solo tener el control y la administración, sino prestar los servicios en nuestro río Paraná y que paremos esta fuga de 8.000 millones de dólares? Ahí están los dólares Massa que necesita la Argentina, que la defraudación, ¿no es cierto?, multimillonaria que nos roban todos los años los argentinos. En esta pelea, en esta coalición de gobierno, podríamos decir que tenemos un adversario que es el gobierno anterior en esta recuperación de la soberanía sobre el río Paraná, como diría Peretti, nacionalizar el Paraná. El obstáculo que hemos tenido en la coalición de gobierno es el señor, ¿no es cierto?, Sergio Massa. Bueno, Sergio Massa tiene, te puedo mostrar y les puedo dejar un regalo, cuando es un chico criado de una cuna donde fue candidato, digamos, de la UCD. Es un tipo que en su cuna viene del ultraliberales, que acompañaron la dictadura, es decir, esa gente, lo que venía Álvaro Alzogaray. Ningún chico, bueno, que no sea bastante mayor se va a acordar de eso, ¿no? Esto es Menem, es un hombre que, bueno, que tiene excelentes relaciones, ¿no es cierto?, con los demócratas, con los republicanos. Bueno, le ha ido bien, ustedes vieron que le ha ido bien en su gira, ¿no es cierto?, que aparentemente, digamos así, hay compromisos que tienen que ver con mayor financiación, etcétera. Es decir, Massa, aquí lo que ha sucedido, vamos a hacer a ver absolutamente claro, aquí lo que ha sucedido ha habido, vamos a hablar de los exportadores, vamos a hablar de estos 16.500 tipos, escuchá bien, 16.500 tipos del agro. En estos son pool de siembra, terrateniente, latifundio. Vos sabés que hay 6.140 tipos que tienen el 50% de la tierra en la Argentina, es decir, que tienen los medios de producción, como en ilustrar al otro día Ferrer. Tienen los medios de producción, tienen la mercancía, ¿no es cierto?, en el campo, que en este caso de la soja, no solo la soja, y tienen los puertos, que es el comercio. Estos 16.500 tienen el 85%, ¿no es cierto?, de la soja. Estos señores, con la misma cosecha del año pasado, lo vamos a enredar un poquito con los números, el año pasado hubo una cosecha de soja de 43 millones de toneladas. ¿Cuánto este año? 43 millones de toneladas. ¿Cuánto liquidaron el año pasado a esta altura? 25.000 millones de dólares. ¿Cuánto liquidaron ahora? 20.000 millones. ¿Cuánto le falta? O sea, hubo un golpe en los mercados, ¿no es cierto?, que los que dominan el dólar,
y lo que dominan no solo el comercio, dominan el dólar y humillan y devalúan y cambian los ministros. Son los exportadores, son 7 cerealeras que cambiaron el gabinete. ¿Y quién controla el comercio exterior? 7 empresas extranjeras, pero ¿quién hegemoniza? Acá manda la OTAN, acá manda Cargill de los Estados Unidos, Bunge de Estados Unidos, ADM de Estados Unidos, Luis Dreyfus, ¿no es cierto? Luis Dreyfus, que estaría dentro de este juego de la OTAN, la belga Jean de Null, que estaría dentro de esto de la OTAN, Renova, ¿te suena? La socia de Vicentín que nos estafó a los argentinos en 300 millones, pero el paquete, como lo enseña Carlos, de casi 1.400 millones de dólares. Es decir, ¿se entiende? Y esto se da en el marco que no hay que correr, digamos, de que hay una nueva situación internacional que tiene que ver, es decir, de la guerra comercial se entró en la guerra. En la famosa guerra, ¿no es cierto?, que se está viviendo hoy, ¿no es cierto?, digamos, hacia Europa, ¿no es cierto?, con lo de Ucrania, que ha agudizado esta contradicción, ¿no es cierto? Y bueno, y la Argentina, como siempre decimos, nos vamos a demorar un poquito a explicarlo esto, porque ninguno de los fenómenos que vamos a hablar aquí se pueden entender por fuera de esta situación internacional, y cada cosa que usted toca te vas a encontrar con esta cuestión. La Argentina es el 8º palacio del mundo, y si hay algo débil que tiene en la disputa con China, particularmente los Estados Unidos, es que China carece de energía y carece de alimento, ¿no? Entonces, el que controla el alimento, que en una situación donde crecen factores o se entra en la guerra, se convierte en un arma el alimento o la energía, ¿no? En esta geopolítica, bueno, los ingleses quieren la Antártida, quieren el petróleo, ¿no es cierto? Acá estaría esto de Renova, quiénes son los ingleses, disfrazados anglo-suizos, ¿no? Es decir, por eso lo de Vaca Muerta, y tienen la cuenca del Plata donde está la proteína del siglo XXI. Esos son los anillos de poder, por eso tienen que colonizar nuestra moneda, colonizar nuestro comercio, colonizar nuestra Patagonia, ¿no? Y bueno, todo esto digamos así, Sergio Massa es un hombre todoterreno, un gran maestro. Otto Vargas nos enseñó que en la Argentina existe lo que se llama burguesía intermediaria. La burguesía intermediaria, pues si la burguesía se divide en 2 pedazos. Una parte es consecuente con la patria, con el pueblo, con la producción en distintos campos de la ciencia, y otra parte es claudicante y hace tributo de la dependencia, hace tributo del colonialismo. ¿Se entiende? Bueno, este hombre es un hombre todoterreno, pero que en el mundo, en estos 2 bloques que se van conformando, se ha reclinado sin ninguna duda, es el mejor primo hermano que tiene Mauricio Macri dentro del Frente de Todos, se llama Sergio Massa. Esto no quiere decir, por eso aparecieron la posibilidad de financiación dentro de la macroeconomía, ¿no es cierto? Aparecen los exportadores diciendo que van a liquidar, aparece, ¿no es cierto?, la apertura a discutir una cantidad de concesiones que tiene que ver con la ley, una ley más importante, ¿no es cierto?, que la ley del Consejo Agroindustrial Argentino. Es decir, todo esto es un hombre de la burguesía intermediaria que sin ninguna duda nuestra propia práctica, su propia historia, se inclina hacia la OTAN y en particular hacia los Estados Unidos. Eso es Massa. Bueno, Luciano, y dentro de las medidas que plantea, ¿qué opinión tenés? Bueno, creo que parte te la contesté, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, me refiero, por ejemplo, si podemos sintetizar algunas e irlas sí. describiendo. Bueno, lo más importante, lo que pasa que es lo que no dijo, digamos así. Vamos a tomar en materia energética, bueno, él plantea un mecanismo que sería a partir del consumo. Dice que hay 4 millones de argentinos que no van a estar involucrados. ¿Vos sabés cuánto es toda la ayuda social? 20.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto le la subsidiamos nosotros a las petroleras? En 40.000 millones de pesos.
¿De qué estamos hablando? Claro. Aquello que no está, esos 4 millones que no están inscritos, bueno, yo soy uno de esos, no sé, hablábamos con Adriana, ¿qué vamos a hacer? Porque te imaginas el tarifazo que se va a venir, ¿no es cierto? Y después lo que va está unido al consumo, pero ese consumo de 400, no sé cómo dice, kilowatt, ¿no? Que es el sistema de segmentación que va a tener, bueno, es muy bajo, porque una familia tipo consume mucho más. Y entonces a partir que cruzás, ¿no es cierto?, esa frontera, van a venir unos tarifazos tremendos, ¿no es cierto?, que va a castigar. Después, en materia de jubilaciones, bueno, en 10 días vemos. En materia de salario, te dije, creo que contesté algo, pero voy a contestar la respuesta completa. En materia de salario, el 90% de los trabajadores en blanco son pobres. Dicho eso, la productividad después de la reanimación del ciclo económico, donde la producción creció un 20%, los salarios bajaron un 20% en relación, ¿se entiende? Hay una rebaja de los salarios. Y esto ya es producto de lo que veníamos planteando, de que hacía falta otro rumbo, otra política, ¿no es cierto?, en esta política de la timba, que después la podemos desarrollar. Pero es decir, tanto en jubilación y en lo social, plantean una revisión, y en lo estatal plantean, bueno, también congelar, digamos, los ingresos. Es decir, no dice más, pero van a un ajuste en jubilaciones, en salario, ¿no es cierto?, en la asistencia social. Habrá que ver de todas estas cosas lo mismo en tarifa, habrá que ver la letra chica, no podemos anticiparnos, pero va en un sentido de esto, de este paraguas que tiene, ¿no es cierto?, hay que ordenar, hay que emprolijar el rumbo, ¿no? El rumbo de hiperendeudamiento, ¿no es cierto? La deuda, esto no sé si vale en estos anuncios, lo que nos ofrece entre las medidas es más deuda. Eso te iba a preguntar, porque me parece que lo que se pone sobre la mesa acá es cuál es la salida. Bueno, acá nos metieron primero una deuda impagable, una deuda, si la Argentina tiene una deuda así, para hablar rápido, de 400.000 millones de dólares, casi un PBI, ¿no? Y además la deuda que se reconoce, deuda ilegítima, usuraria, fraudulenta, ¿no?, que ha tenido, que las deudas, la última centralmente, la que tuvimos con, ¿no es cierto?, que la que se creó con Macri, que fue una deuda política para ayudar a bajar las elecciones, a ganar las elecciones, pero sobre todo para quebrar la autonomía del próximo gobierno que venga. La deuda, que es un mecanismo de triangulamiento y de limitar y condicionar la soberanía monetaria de todos los pueblos. Por eso, en mi pueblo, decía mi mamá, nunca tomes un crédito con el banco. ¿Me entienden? Porque jamás esclavo del usurero. Bueno, entonces estos mecanismos son mecanismos, ¿no es cierto?, para romper toda autonomía del pueblo, la nación y la patria, sino que entonces, y nos propone más deuda. O sea, la propuesta es mayor deuda, bueno, algo está ingresando. Y lo dan como un éxito, ¿no es cierto? Conseguir más deuda en el BID. Bueno, ahora el Banco de Desarrollo, los viajes que hizo, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, si nos proponen más estrangulamiento, más declinación de nuestra soberanía, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que los anuncios son realmente preocupantes, son enunciaciones generales, ¿no es cierto? Pero acá vendría un tema que no sé si lo terminé de contestar. ¿Quién puso a este superministro? Y bueno, toda esta situación, ¿se entiende? Acá vinieron los exportadores, dejaron de liquidar una semana, armaron una corrida, hay causas judiciales con Cristina, y se armó una situación y cambiaron, no el ministro, cambiaron casi medio gabinete, ¿tá? Y reafirman ordenamiento y reafirman un rumbo que va en un sentido donde, bueno, habrá que seguir lo que hicieron los trabajadores esta semana, ¿no es cierto?, en su pelea por reapertura de paritaria, etcétera, etcétera. Para cerrar. Sí.
Bueno, digo, el panorama parece como preocupante, lo que aparece como una solución, Sí. por lo que planteas vos, no es una solución para el pueblo, no es una solución popular. Entonces, te quería preguntar, en tu libro, delineás una serie de medidas que entendés que serían una salida, y la importancia de recuperar las riquezas para la Argentina. Me gustaría que puedas contarnos un poco de esas medidas que vos entendés que son fundamentales para tener una salida realmente para las clases populares. Bueno, yo entiendo que decimos lo siguiente, Marina, mira, la patria, lo que decimos, la patria está herida. Es decir, su declinación de la soberanía, venimos planteando, ha tocado fondo y necesita una revisión integral. La Argentina tiene problemas estructurales, como decirte que en los últimos 40 años creció el 860% la pobreza, ¿no es cierto? O estas propuestas de productividad, es decir, el esquema, ¿cuál sería del modelo? ¿No? Acá entraríamos en la cuestión del modelo. La propuesta del modelo es producir más para exportar más, para tener dólares, para pagar la usura y ver si gotea algo. Es el mecanismo, ¿no es cierto?, que nos propone. Nosotros también, yo pienso, y hemos elaborado en nuestro libro, decimos, más vale queremos crecimiento, desarrollo, innovación, ¿no? Pero nacional, es decir, necesitamos quebrar este modelo que se multiplica por 4 en tanto en la innovación, en el crecimiento, o en la producción, o en los dólares, ¿no? Pero lejos de igualar, te desiguala. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer los argentinos? ¿No? En esto que decimos que tocó fondo. Bueno, tres pilares fundamentales. La Argentina primero tiene que recuperar su soberanía política y tiene que poner en revisión los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿No es cierto? Los acuerdos no se pueden tolerar un día más. Tiene que recuperar su soberanía monetaria. Ayer hubo un congreso, no sé, de ahí escuché de la Federación Universitaria de Rosario, donde la franja morada besaba los dólares o tiraban dólares. Es un acto de humillación nacional. Los argentinos, después del territorio, lo más importante es la moneda. ¿No es cierto? Tenemos que recuperar la moneda argentina, que es la primera condición, ¿no es cierto? No puede ser, si descolonizar la patria implica recuperar la plena soberanía monetaria. Para eso es condición el control del comercio exterior. Argentina tiene que recuperar el comercio exterior. Ni lo que se produce, ¿no? Como dijimos, la concentración de la tierra en una escala pocas veces vista, quién tiene la producción, quién la comercializa y luego quién tiene los dólares, eso está totalmente extranjerizado. Entonces estos tipos ponen ministros, ponen superministros, hacen las corridas, es decir, violan, no tienen ni voto, ni partido político, ni nada, es lo que se llama entre el poder real y el poder formal. Bueno, este es el poder real. Ustedes vieron que el señor Idígora, que la gente no debe saber ni quién es este hombre, bueno, puso más o menos, fueron los exportadores, ¿no es cierto?, y el sector financiero que pusieron el ministro. Entonces la Argentina tiene que recuperar su comercio, recuperar su moneda, tiene que volver, hay que anular leyes estructurales de la dictadura, ley de entidades financieras, tiene que recuperar su banca, tiene que recuperar sus depósitos, ¿no es cierto? Tiene que, Egardo decía, volvamos, que la moneda, nuestra moneda, bueno, ¿por qué no nacionalizamos la minería vinculada al oro y tenemos nuestro respaldo, ¿no es cierto?, la moneda física que nos daría garantía, ¿no es cierto?, de depósito, soberanía monetaria, control y crédito pero no, la Argentina como única forma, la integración al mundo exportador, y el mercado interno y el consumo interno y la industria nacional, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina necesita poner el centro en su consumo interno, en el mercado interno, en la sustitución de importaciones, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir?
por cada tonelada que nosotros le exportamos de soja china, nos importan 15 toneladas, ¿no es cierto?, en valor hombre. Si usted está importando miles y miles de horas de trabajo hombre. Si tenemos que volver a esto que decíamos, industrializar con la industria de los astilleros, fabricar los trenes. Es decir, la Argentina tiene que ir un proceso de industrialización. Para eso la secuencia es comercio, moneda, crédito, planificación sobre la base de un diagnóstico a corto, mediano y largo plazo, una planificación integral de sus economías, no un embudo de todo empieza y termina en la soja, ¿no es cierto? Hay que rendirnos, ¿no es cierto?, a estos 7 exportadores que ponen superministros, sacan los ministros, arman corrida, suben el dólar, bajan el dólar, te comen los salarios con la inflación, están en la timba, están en todo lado del mostrador. Entonces la Argentina necesita un cambio y un viraje histórico. Comercio, moneda, banca, crédito, romper la unilateralidad de su integración al mercado mundial, tiene que mirar el mercado interno, tenemos que industrializar todo lo que está. Si aquí salimos de este estudio, la motito que vamos a trabajar no es nuestra, la cubierta no es nuestra, los autos nos vienen de afuera. Es decir, bueno, el perfumito, la ropa, cada cosa que tocas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está? Y bueno, está el imperialismo, no el neoliberalismo. El imperialismo, ¿no es cierto?, en esto de inundarnos, en esta división internacional del trabajo, ¿no es cierto?, donde nos condenan a los agronegocios, de extraer su materia prima. En la Argentina es en la soja, no solo eso, ¿no?, en otros era la plata, y bueno, y nos dejan una situación de 50% de desigualdad, pero sobre todo el desempleo industrial. La Argentina tiene que, volviendo a repasar esto, conviene hablar esto con los compañeros, que la Argentina sí tiene una salida, y sí demuestra la lucha del Paraná, la del Canal Magdalena, toda la pelea que venimos dando, los actos que hicimos en la Bolsa de Comercio, las marchas federales de los chicos y las chicas, ¿no es cierto?, como Chiques del Pueblo, que hasta con Nora Cortina, es decir, nace una esperanza de científicos, técnicos, periodistas, laburantes, abrazan las causas, ¿no es cierto?, de romper las cadenas. La primera, la política. Plena independencia y soberanía política. La segunda, independencia económica, ¿no es cierto? Viste que se dice, vamos a distribuir la riqueza. A mí me gusta lo que dice Carlito del Frade y Mercedes, recuperar la riqueza. Usted no puede dar lo que no tiene. Primero tenemos que recuperar esto un poquito lo que estamos mencionando. Y las de esas dos condiciones son las condiciones para que haya justicia social, ¿no es cierto? Pero la Argentina tiene que romper este nivel de extranjerización, esto de concentración de la riqueza, de centralización, ¿no es cierto? Y tiene que abrir, y bueno, y para eso lo tenemos que hacer, digamos, unido al pueblo, a la pelea. Bueno, en ese camino, ¿no es cierto?, estamos. Imprescindibles aportes. Sí. Muchas gracias para entender esta situación, sí. Realmente imprescindible. Che, te traje algo, Marina. ¿Qué me trajiste? Algo muy lindo. A ver. De alguien que yo quise mucho, mucho y sigo queriendo y lo consulto todos los días. A ver. Mira, te traje un librito de regalo. Conferencias, aportes al estudio del marxismo y la revolución argentina, de Otto Vargas. Bueno. Muchas gracias. Sí, es un libro bellísimo, te lo recomiendo. Es un gusto siempre estar acá. Y bueno, es uno de los hombres que aportan, entre tantas cosas, uno de los hombres que más nos dio, digamos, sobre todo nuestra formación, y entre sus cosas maravillosas tiene un capítulo que habla de la nación, ¿no? Cómo hay una nación, ¿no? La nación oligárquica, digámoslo así, y la nación oprimida en este mundo, ¿no? Y que para la desigualdad, para cómo los pueblos tienen que abrazar las causas, ¿no es cierto?, por su liberación. Bueno, esta es una obra maravillosa de este gran querido Otto, así que para mí
un regalito. Bueno, muchísimas gracias por los aportes y por el librito. Sí. Gracias, Luciano. No, gracias a vos.